otra más. Bueno. Qué momento. Señores, el aplauso está acá, como todos los lunes. Marcelo Acuistapache. Marce. Hola, Marce. ¿Qué haces, querido? ¿Y tú? ¿Andás bien? Qué elegancia. Bueno, hago lo que puedo. Gracias. Esa. Usted puede. Por eso lo hace. ¿Qué cuenta? Todo bien. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy le trajimos un caso de mi trabajo de psíquico. Ajá. Es un caso bastante paradigmático y ayer hizo fecha, 20 de abril. Ujú. Y bueno, les cuento, esto es un caso que ocurrió el 6 de abril del 2017. Un joven uruguayo de 27 años que vivía con sus padres y su hermano menor en Ámsterdam, en los Países Bajos. Y vivió hasta los 18 años en Uruguay, tenía muchos amigos, incluso los amigos habían viajado a Europa, habían estado en Ámsterdam, y habían mantenido una relación de amistad muy, muy importante, aunque estuvieran a distancia. Resulta que este joven uruguayo venía de una relación de 3 años con una compañera holandesa que había conocido, estaba muy enamorado y bueno, tuvieron un problema ahí de rompimiento amoroso y él ya venía con un poco de angustia y depresión a raíz de eso. Y los amigos que estaban en Holanda, otra barra que tenía de amigos, decidieron invitarlo a salir a tomar unos tragos y a divertirse cerca de un lugar que se llama, es un puente de Blauwsbrug. Es un puente muy característico, se llamaba antiguamente el Puente Azul, era un puente del 1600, que estaba de madera pintado azul, y después en 1884 hicieron un nuevo puente con características napoleónicas, y bueno, el jueves 6 en la noche salen con sus amigos. En un momento determinado él parece que había tomado un poco de más, no se sentía bien, como que fue al baño y desapareció. Los amigos pensaron que se había ido y, digamos, al otro día su madre, sus padres empiezan a buscarlo y empieza a llamar a los amigos holandeses, digamos, que tenía ahí, había incluso un argentino, a ver si sabían de él. Y bueno, le dicen, no, él fue a tomar con nosotros, estuvo hasta las 2:30, 1 de la mañana y se empezó a sentir mal y fue al baño y ya no volvió. Pensamos que se había ido, no llegó. Bueno, empiezan a buscarlos, hacen las denuncias correspondientes y no lo encuentran. Incluso a nivel policial se hacen las denuncias, pasan los días y a mí el 10 de abril me contacta un amigo que vive acá en Uruguay, de la barra de él, que estaban muy preocupados. Este amigo conocía mi trabajo que yo hacía de psíquico y me pide a ver si yo de alguna manera puedo ayudarlos, porque estaban realmente desesperados. Parece que una cámara lo había tomado, que iba yendo como hacia la estación central en Holanda, que estaba a unos 600 metros de donde él estaba. Y bueno, por eso si bien él andaba angustiado y deprimido, habían descartado de que hubiera pasado algo, porque pensaban que bueno, quizás se había ido a algún lugar. Resulta que bueno, este amigo de acá de Uruguay me manda los datos, el nombre completo, como habitualmente trabajo, y lo único que tenía de él era un llavero que le había gustado cuando él hizo el viaje a Holanda a visitarlo, y este amigo se lo regaló, y era un objeto que tenía él y incluso no lo usó, vino y lo guardó porque realmente le había gustado, era un recuerdo, y lo único que, digamos, de alguna manera tuve para trabajar era el llavero. Bueno, me puse a trabajar con los elementos como hago habitualmente, y bueno, cuando toco el llavero me genera un desprendimiento intenso. El frío que me envolvía era como que estuviera en el agua, y empiezo a visualizar algo asociado al 20 de abril, y empiezo a visualizar un puente, ¿no? Yo esas características del puente yo desconocía, porque digo, me enteré después, ¿no? de la historia, pero empecé a dibujar un puente con tres espacios amplios, como que era un puente que dividía un río importante, río Danner. Bien. Y hago el dibujo, me empieza a venir información asociada al 20 de abril. Me sorprendo porque era como gran cantidad de detalle, y bueno, le
Le paso la información y le digo, mirá, le digo, ojalá me equivoque, pero a mí me genera un desprendimiento importante, como que se hubiera tirado al río. Me viene asociado el 20 de abril, que aparece en ese lugar. Me dice que, bueno, que habían hecho las búsquedas, que se había visto rastrillaje. Ese es un río muy transitado, porque es un río que pasan muchos barcos, como que fueran transportes, y hay barcos incluso de pasajeros, ¿no? Bueno, inician la búsqueda en base a los datos, que de alguna manera lo habían descartado porque ya habían hecho una búsqueda inicial, y esas cámaras que se había logrado enfocar pensaban que iba hacia ese lugar, hacia el lado de la estación central. Bueno, resulta que pasan los días y a partir del 19 de tarde los amigos que estaban en contacto también con el amigo que estaba acá en Uruguay, empiezan a iniciar una búsqueda más intensa sobre el río, y el jueves 20 de abril un barco que transportaba pasajeros golpean con algo y se van a fijar. Y bueno, y lamentablemente encuentran el cuerpo de él en ese lugar, en ese puente, el 20, ¿no? Es un caso, digamos, lamentablemente con un final triste. Se suicidó. Sí, se piensa que quizás la depresión que él tenía, más el alcohol que había tomado, piensan que... Por eso te preguntaba, porque quizás el alcohol también lo haya llevado a tener un accidente. Y seguramente, quizás un accidente. Digo, lo curioso era que, bueno, habían descartado en un principio por esas cámaras que lo habían enfocado, y de alguna manera se ve que después volvió y de alguna manera terminó en el río, ¿no? ¿Cómo te viene la fecha, no? Porque en este caso te vino la fecha de que lo iban a encontrar. Sí, hay casos que me ha pasado, que es como una fecha específica. Incluso habitualmente era como que habían descartado la caída en un río, porque por lo general si alguien se cae al río, sobre todo en un lugar que está tan transitado, es difícil que no aparezca antes, ¿no? Seguro. Porque digo, después de las 48 horas, por lo general el cuerpo en el agua tiende a subir. Pero en este caso, fíjate que pasaron prácticamente 14 días y se terminó dando la coincidencia y el lugar. Incluso yo desconocía, porque desconocía la historia del puente, y cuando vi la foto y el dibujo que yo había hecho, además era un dibujo lleno de detalles, que habitualmente tiendo a tirar trazos más simples, pero era como mucha información que me venía. Y bueno, y por supuesto la coincidencia de fechas y lugares, y bueno, y lamentablemente también la percepción de ese desprendimiento que por lo general, cuando está presente en un objeto, está asociado lamentablemente a la muerte. Y en este caso, en el contexto de la frialdad del agua, ¿no? Muy bien, Marcelo. Así que bueno, el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene con un testimonio en un tema de adicciones. Perfecto, gracias. No, gracias. Buena semana. Igual para ti. Señores, 0924 24, ahora tenés que llamar porque se viene el